Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer de nuevo amanecer este lunes, estar con vida y moderar nuestro Frente a Frente. Hoy contamos con la presencia del secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor de María y Campos, aquí a mi lado izquierdo, a quien saludo. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Renato. A don Nelson Ávila, economista y ex precandidato presidencial. Nelson, bienvenido. Buenos días. El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación por una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez. ¿Qué tal, Lester? Buenos días, muy buenos días. Y en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque. También tendremos al sociólogo Pablo Carías esta mañana aquí en Frente a Frente, pero les pido disculpas, solo que coincidió que estaba la cadena, entonces no los pude atender en los primeros 20 minutos porque hoy recibí una llamada aproximadamente a las 4 de la mañana de un estudiante hondureño en La Habana, Cuba, que cursa la carrera de medicina. Ya saben ustedes ese convenio que hay para que estudiantes hondureños estudien medicina. Pues me ha sorprendido con la noticia, y desde esa hora he estado investigando, que a partir de mañana será desalojada la unidad empresarial de base donde funciona nuestra embajada en La Habana. Justamente están viendo el documento que le es dirigido por el ingeniero Wilson Pupo Castillo, director de la unidad empresarial de base Playa, al embajador de Honduras en La Habana, Andrés Pavón Murillo, y le dice: Excelencia, sírvala presente para saludarle y poner en su conocimiento que se sostiene por parte de la inmobiliaria Palco el reclamo del pago de la deuda que mantiene con las dos unidades empresarial de base pertenecientes a esta empresa, y que en fecha 21 de abril del presente le fuese anunciado por nuestro director general en carta oficial. Hasta la fecha actual no ha sido cumplida la obligación de pago con nuestra unidad empresarial de base Residencial Playa, por lo que se sostiene que el contrato de arrendamiento anunciado en la misiva del 21 de abril está cancelado, y el día 10 de los corrientes será recibido el inmueble, es decir, este martes, y el día 10 de los corrientes será recibido el inmueble por los funcionarios designados de la inmobiliaria, debiendo tomar las debidas providencias para que se cumpla con el procedimiento del grupo Palco sin dificultades. Y luego detallan todos los pormenores del inmueble. Aprovecho la ocasión para expresarle el testimonio de mi más alta consideración. Ingeniero Wilson Pupo Castillo, director de la unidad empresarial de base Residencial Playa. Es decir, que según lo que me ha comunicado uno de los líderes de los estudiantes, que por cierto me ha enviado esta nota, y le pregunté cómo usted tuvo acceso a esta nota, pues el embajador nos la comunicó, me dice. El embajador nos trasladó toda la información, una copia de esta nota. He tratado desde hoy a las 4:30 de la mañana de tener comunicación con Andrés Pavón, nuestro embajador en Cuba, pero me ha sido imposible. Yo espero que en los próximos minutos Andrés Pavón me acepte la llamada, o él trate de comunicarse por si está viendo el programa. Pues me ha dicho el joven estudiante de medicina
que esto significa el desalojo. Si se ejecuta el desalojo tal como ha sido advertido, las alternativas de buscar otro inmueble en Cuba son muy difíciles. No es como en Honduras que hay 15.000 viviendas o residencias o inmuebles que se pueden alquilar. Allá el sistema funciona de otra manera. Y le he consultado, no le he comprendido muy bien del todo, porque él no tiene la comprensión plena que la dificultad ha sido que para realizar las transferencias de fondos de gastos operativos y representación por parte de nuestro embajador se hace mediante un banco corresponsal que puede estar en España o algún otro país. Como consecuencia del embargo, estos bancos suspendieron hacer operaciones entre Honduras y Cuba, dejando a la embajada sin recibir transferencias, lo que ocasiona deudas por los prestadores de servicios. Por ejemplo, el teléfono, el agua, la energía eléctrica y la inmobiliaria que renta. Bueno, también la residencia del embajador está en problema. La residencia del embajador está en problema y la sede diplomática. Y también me dijo algo que me parece lógico, que hay un principio de reciprocidad entre Cuba y Honduras para que se pueda tener una residencia y una sede de embajada. Este principio se justifica en la Convención de Viena y que en el caso de Honduras, tal como se los decía hace unos segunditos, hay varios ofertantes de inmuebles, en el caso de Cuba no, por lo que al ejecutarse este martes el desalojo se violenta el principio de reciprocidad, generando un conflicto diplomático entre los estados. Así que esta información debe llegarle al embajador de Cuba en Honduras también. Hay un principio de reciprocidad entre Cuba y Honduras, esa es la embajada nuestra en La Habana, para que se pueda tener una residencia y una sede de embajada. O sea, el compromiso es, abrimos relaciones, ustedes tendrán la residencia del embajador y tendrán también el inmueble para la embajada. Y de igual manera en Honduras así será. Ustedes nos buscarán la residencia y el edificio para la embajada. Le pregunté desde cuándo está esta deuda, que según la información que el embajador Andrés Pavón le ha brindado, es que el gobierno anterior logró buscar una vía alterna y saldó más de un año de deuda, pero hasta el mes de noviembre de 2021. A partir ya de diciembre no han recibido los recursos del Estado hondureño para poder cumplir con esas obligaciones. O sea que la deuda que se acumula por parte de la Embajada de Honduras en Cuba en este momento data de diciembre a la fecha. 4 meses. Sí, 4 meses. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y bueno, me dice que sienten vergüenza porque esto ha empezado a conocerse entre todo el cuerpo diplomático, al parecer funcionarios de la inmobiliaria, lo comparten con sus clientes y no es bueno para la imagen de nuestro país y del mismo embajador tener que estar soportando, no sé en qué tono se lo dicen, esta demanda de que páguenos, embajador. Y tener que estar soportando las advertencias, le vamos a cortar el agua, la energía eléctrica y hasta la telefonía. Eso sería. Me dice el joven estudiante que el embajador ha propuesto al canciller cerrar la presencia física de Honduras en Cuba hasta que se regule la operación financiera. Estos son los datos que me ha logrado transmitir y que le he comprendido al joven estudiante. Este martes será desalojada
la gente que trabaja en la embajada no se prestarán los servicios consulares que esto implica. Bueno, me dicen que la producción, Carlos Andino, ¿has logrado conectarte con el embajador Andrés Pavón? Bueno, embajadora, aquí he tenido acceso yo a esta nota que le ha enviado el ingeniero Wilser Pupo Castillo, director de la unidad empresarial de base, donde opera la embajada de Honduras en Cuba, específicamente en La Habana. Si me puede dar un poquito más detalles sobre que se les ha girado esta nota para que mañana desalojen ese inmueble, nos quedamos entonces sin inmueble, sin embajada física en La Habana. Así lo debo entender. Buenos días, embajador Andrés Pavón. Buenos días, Renato. Buenos días. Saludos a los que están con usted ahí. Pues yo no estoy mirando el programa desde acá y no sé con quién usted comparte el espacio. Está el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, está don Nelson Ávila, don Lester Ramírez, está la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, también en San Pedro Sula. Adelante. Muy bien, pues un saludo a todos, ya que los conozco y en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de compartir ratos agradables en esta lucha por la reivindicación del derecho de los pueblos. Mire, yo me reuní el domingo con estudiantes para ponerlos en auto de la situación que estamos viviendo. Les pedí que fueran muy reservados en lo que se les iba a plantear, ya que uno de ellos propuso que había que tomarse la sede y los estudiantes ocupar la sede. Frente a tal detalle, yo les manifesté que no era necesario, que estos son asuntos de naturaleza diplomática y por lo tanto deben de resolverse en el plano diplomático. Nosotros vamos a entregar la sede el día martes. Desde hace más de 10 días he estado en comunicación tanto con altas autoridades de nuestra Cancillería. Nos han respondido a medias, pero bien, de alguna manera ellos tendrán sus razones por las que no le han dado el grado de importancia a la situación que viene viviendo la sede en Cuba desde el año de 2017, a raíz de una serie de inconvenientes que hemos tenido derivados del embargo que vive este país, y nuestros bancos corresponsales se negaron a facilitar el proceso de transferencias para Honduras, de Honduras para Cuba. En ese sentido, pues hemos buscado medios de naturaleza alternativa y el año pasado el gobierno anterior logró pagar una deuda de más de un año en el mes de noviembre. De noviembre a la fecha hemos acumulado otra cantidad de dinero y en todo ese proceso, estimado Renato y los amigos que le acompañan, hemos vivido una presión que solo la podemos soportar porque hemos sido resilientes y nuestra práctica en la vida ha sido de vivir bajo presión. Resulta que el gobierno anterior era un gobierno de derecha y aún así pues el gobierno de Cuba permitió que se pudieran buscar otros medios alternativos hasta que se logró cancelar parte de la deuda. Ahora con este nuevo gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, la deuda es menor, la deuda equivale de diciembre hasta la fecha, pero han actuado de una manera un poco rara, ¿no? A mí me ha sorprendido, dado que soy una persona muy conocida en el cuerpo diplomático acá en La Habana, considerando que de 122 embajadores que actualmente tiene Cuba, yo soy el número 4 más viejo. Estoy en un stand en donde todo el mundo me conoce y he omitido participar en algunas actividades porque cada vez que me encuentran me preguntan cómo ve el estado de la deuda, que han tenido información de los funcionarios de esta empresa que les comunican que Honduras tiene una deuda que no ha pagado. Por ahí están las cosas, Renato, de esa manera, y desde luego yo tengo cortado mi sistema de internet
en mi casa y el teléfono también está cortado. Embajador, no le puedo seguir dando detalles porque, claro, lo que le estoy dando a conocer ahora lo conoce la Cancillería. Solo acláreme esto. ¿El desalojo es en las dos unidades, tanto en la embajada como en la residencia? No, ellos, incluso en una llamada telefónica que tuve con el señor Pupo, me decía que por consideraciones especiales me estaban dejando la casa, la residencia, y que yo ahí podía meter todos los muebles de esta oficina, de la sede, toda la documentación que yo considerara precisa, pero las leyes de Honduras no permiten combinar las dos cosas. Razón por la que yo entregaré las llaves con todo lo que aquí está dentro. ¿En dólares a cuánto asciende la deuda? Es irrisorio, Renato, no llega ni a $15,000, porque en total llegaría como a $30,000 por las dos, $20,000 o $24,000 por los dos inmuebles. Bueno, entonces ya usted oficialmente mañana entrega la llave, del inmueble donde funciona la embajada. Ante el silencio de la máxima autoridad de la Cancillería nuestra. Por cierto, yo no tengo el teléfono de él, pero le he escrito a su correo, le he puesto en autos a la gerencia administrativa y a todos los que llevan ahí el control de este asunto de transferencias, con el fin de que pudieran atender nuestras solicitudes. Pero frente a ese silencio, debo entender, no quiero sospechar cosas, Renato, porque sería involucrar al Estado de Cuba en un acto poco honesto y que podría ser bochornoso. Yo le tengo mucho aprecio a este país, le tengo mucho cariño a su gente y a su pueblo con el que he tenido la oportunidad de compartir, y sé que me quieren mucho. Sé que se sentirán en algún momento inquietos por lo que les estoy manifestando, cosa que por acá, pues hasta ahora no se sabe. Yo trataré de ser limitado para poderle trasladar información a los estudiantes, que entiendo que fueron los que... Bueno, ya con estas expresiones, embajador, me da la impresión que usted se está despidiendo de ese cargo como embajador de Honduras en La Habana, Cuba. Dice que no quiere sospechar nada, pero me da la impresión que son expresiones fuertes de un embajador que ya se da por despedido del cargo o sustituido. No sé si se ha dado cuenta. Andrés, ¿me escucha? Dígame. No, yo Sí, le decía al público que ya con esas expresiones suyas prácticamente pareciera que su mandato como embajador de Honduras en Cuba ya lo da por finalizado. ¿Y qué sospechas podría tener del por qué se ha llegado a acumular esta deuda de $24,000? No, es porque la cuenta normal que Honduras ha tenido con el Banco Metropolitano acá en La Habana fue objeto de los procedimientos para bloquear a Cuba a fin de no recibir transferencias. Entonces, con el gobierno anterior seguimos buscando líneas que nos llevaran a encontrar el mecanismo más apropiado, y al final de año logramos encontrar un mecanismo en otro país que nos hace de puente. Ya eso estaba resuelto. Lo que a mí me sorprendió fue que no se recibieran las transferencias por ese país puente. El día viernes nos entraron en horas de la tarde unas transferencias que equivalen a pagar 3 meses, hasta el mes de diciembre, enero y febrero, pero no mandaron abril, no mandaron marzo, ni mandaron abril, que ya están consumidos. Eso lo hemos vivido, Renato, desde el 2017, pero con el gobierno anterior las autoridades cubanas fueron más nobles, aceptaban que esto estaba pasando,
Ahora, me sorprende por qué no aceptan con estas nuevas autoridades. Mi deber es concluir esta misión y estoy, así como lo mandé en mi carta, estoy a disposición de la señora Presidenta de la República a fin de que se proceda a hacer el uso más inteligente que se pueda dar con un funcionario que le ha servido a la patria desde diversas trincheras. Pero en ese orden de cosas, quiero también expresar que si fuera algo de algunas de las hipótesis que algunos sectores amigos me han estado manifestando, sería algo bochornoso, dado que hasta ahora no hemos tenido dificultades ni problemas con el pueblo de Cuba. Tanto así que yo no me puedo ir de aquí mientras no se me notifique oficialmente, porque puedo ser demandado por abandonar tan alta responsabilidad. Pero el deseo, Renato, y todos los que están ahí, Nelson y los demás, después de sentir dañada mi dignidad y dañada la dignidad de la patria con un desalojo de esta naturaleza, le digo que ganas no me faltan. Si se pudiera utilizar el avión presidencial y me pudiera venir a traer acá. Bueno, yo creo que no sé. Algo más de lo que se pueda estar elucubrando está pasando. ¿Cómo están las relaciones de Honduras y Cuba? Mire, estamos por firmar un acuerdo. Nosotros le haré brevemente una pequeña historia. A mi llegada acá, nosotros logramos firmar un acuerdo parcial en materia comercial en donde hay más de 480 productos en proceso de libre arancel que pueden ser comercializados por los sectores empresariales de tanto de Honduras como de Cuba. Logramos enviar una brigada de médicos especialistas, creo que fueron 26 o 36. Para la tormenta Iota se logró enviar un cuerpo de voluntarios, de especialistas cubanos, a cooperar en cooperación de salud. Lo mismo se hizo con esto del COVID. Estamos a punto de firmar un acuerdo con una empresa de ganado menor, especialista en ovinos, caprinos, ovejos y conejos, con el fin de trasladar transferencia y tecnología a Honduras para desarrollar en las comunidades pequeños proyectos orientados a generar carne e inducir a la gente a comer proteínas de estas especies menores. Hemos firmado acuerdos con universidades en el área académica y hemos hecho una serie de investigaciones importantes que vinculan la historia de Honduras con Cuba. O sea, las relaciones han estado al máximo. Decíamos, cuando llegamos acá las hallamos en el piso, pero logramos ponerles paredes e incluso logramos ponerles techo. ¿O será? Ahora están pasando estas cosas. ¿O será que usted será sustituido en las próximas semanas de ese cargo? Es lo que se debe de hacer, ya un embajador, como les repito, que soy el cuarto de los más de 120 que se encuentran por acá, debe de ser objeto de rotación o traslado a su unidad de base. Yo sé que han nominado a una persona para que pueda sustituirme, pero aún no han mandado la solicitud de beneplácito. Y tal vez manden la solicitud de beneplácito a fin de que pueda el gobierno cubano darle el beneplácito requerido y se hagan los trámites para lo que corresponda a las altas autoridades de la Cancillería. Yo creo que es lo más digno que se puede tratar con un soldado que la patria tiene fuera cumpliendo una misión, y se le debe de tratar con los privilegios y las inmunidades que deben de ser aceptadas por todos los estados de acuerdo a la Convención de Viena, y Honduras debe defenderla. Nosotros debemos de actuar por reciprocidad. Si el embajador de Cuba en Honduras tiene una casa y tiene una sede, el Estado cubano debe de respetar esa reciprocidad. Bueno, acá tenemos algunas dificultades porque quienes nos proveen ese servicio es una sola empresa del Estado, el cuerpo diplomático. Eso significa que están poniendo a Honduras en la calle, porque no podemos acudir ante una firma privada para que nos pueda
dar ese beneficio. Y si se diera la posibilidad de esa posibilidad, no tenemos dinero para pagar el fondo de garantía y pagar por lo menos el mes adelantado. Y seguimos arrastrando el conflicto anterior de que no pueden ingresar los fondos a esta embajada de manera regular, pese a que ya se encontró una vía para hacerlo por un país amigo. Bueno, aquí yo escuchaba a Nelson que decía, qué raro eso, ¿será que ya no lo quiere como embajador ahí el gobierno cubano? Porque si hay reciprocidad, no tendrían por qué estarle advirtiendo que mañana debe desalojar la embajada, el embajador, con todo y maritates. Mire, no es asunto de una empresa con la que desde el 2017 venimos arrastrando este tipo de problemas. El gobierno cubano, estoy seguro, que no estaría actuando bajo un rigor de decir no quiere a alguien. Cuando no quiere a alguien, simplemente lo declaran non grato. Pero nuestras actividades han estado a la altura de lo que ciñe el rigor diplomático exigido por Cuba, tanto que he obtenido grandes reconocimientos, diplomas, me he ganado hasta plumas en ediciones únicas hechas en mármol para este distinguido embajador que representa a la República de Honduras por su compromiso y acompañamiento a las diversas actividades culturales y académicas de este país. Muchas gracias, embajador. Me he alargado con la entrevista porque se trata de unas relaciones muy importantes para Honduras. Las relaciones con Cuba, por décadas, en función de una decisión de la Organización de Estados Americanos, Honduras y Cuba habían roto relaciones diplomáticas, pero de hace algunas décadas, ¿recuerdan ustedes una asamblea general importantísima de la OEA que se desarrolló en San Pedro Sula, donde se decidió suspender el rompimiento de relaciones con Cuba? Aquí en Honduras se hizo eso. Y desde ahí vienen relaciones muy cordiales que hoy se ven empañadas por esta situación que está describiendo el embajador Andrés Pavón. Bueno, vamos Saludos. Sí, Andrés, muchas gracias. Saludos a todos en su set. Bye. Y muchas al pueblo gracias. de Honduras que me escucha. Bye. Al embajador de Honduras en Cuba. Seguramente que esto va a producir reacciones. No sé si el ministro tiene alguna información sobre esto. Me dicen que la ministra de Derechos Humanos quiere reaccionar. El tema es este, el tema central es este hoy en Frente a Frente. Vivian, rápido, en unos 20 segundos. Así es, licenciado, de inmediato leemos el tema que tenemos en Frente a Frente esta mañana. ¿Y usted cómo analiza los primeros 100 días de la gestión gubernamental de la presidenta Castro? Le invitamos a enviar sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter. Continuamos. Muy bien, no sé si tiene alguna información sobre esto, embajador. Perdón, ministro. Renato, muchas gracias. No tengo información sobre este caso en específico, pero te puedo decir, y creo que es de conocimiento de todos aquí, que Honduras carga una deuda de más de 20,000 millones de dólares en este momento. Eso es lo que hemos heredado por parte de un régimen que, como hemos señalado en repetidas ocasiones, se dedicó a saquear las arcas del Estado para propósitos privados. Y nos han heredado una tragedia en materia no solamente humana, sino que también económica. Tenemos instituciones que no tienen los fondos para operar mínimamente. Heredamos un presupuesto que había sido aprobado por una asamblea anterior que prácticamente nos dejaba con el 50% de ese presupuesto simplemente para el pago de esa deuda que señalo. Y quisiera simplemente además destacar que no puede haber probablemente en las últimas décadas una mejor relación con Cuba que la que actualmente tenemos desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con ese país. Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, también interviene desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Adelante, ministra. Gracias, Renato, y saludos a todos ahí en el estudio. Quisiera compartirle que en el momento en el que tomamos posesión
quienes no estamos en el centro cívico gubernamental, que también está dentro de otro fideicomiso millonario y donde tenemos que pagar las y los funcionarios hasta por ingresar nuestros vehículos e ir a trabajar. En el edificio donde yo me encuentro se acumulaba una deuda de 2 meses que se logró cancelar parcialmente hasta hace menos de un mes también, que esa es la situación general en la que hemos recibido las arcas del Estado y en la que hemos recibido todos nuestros inmuebles. Lamentablemente, en el caso de Cuba, la situación se agrava por el bloqueo que, como bien señala el embajador Pavón, pues impide que exista un canal directo para una transferencia monetaria. Los funcionarios, inclusive cuando hemos tenido que ir a misiones extranjeras, aún sin el bloqueo, no contamos en este momento todavía con la liquidez para viáticos y para fondos. Estamos en una situación difícil. Le podría contar que a nivel personal, una vez estuve hace menos de 2 semanas en un lobby de un hotel más de 1 hora esperando que se me hiciera una transferencia personal familiar para poder cumplir con una garantía de depósito para una habitación. Entonces, esta es la situación que hemos heredado, no es demagogia ni discurso. Las relaciones con Cuba, como bien señala el ministro Pastor, están en excelentes condiciones. Hemos tenido una relación muy fraterna, tomando en cuenta que proviene esta relación de la solidaridad de Cuba luego del huracán Mitch y la llegada de las brigadas médicas a nuestro país, que se han mantenido pese al asedio del golpe de Estado, que como usted bien señala fue aquí en San Pedro Sula, donde se reintegró a la OEA a Cuba por el gobierno del presidente Zelaya. Entonces, ese fue un gesto también que nos coloca en una situación muy próxima y que lo ha sido. Pero bueno, esa es la situación. Yo he vivido también en Cuba, Andrés, y sabemos que incluso el poder utilizar nuestras propias tarjetas de débito personales y recibir fondos de nuestras propias familias es complicado debido al bloqueo. Entonces, quiero que sepa usted que no es una situación exclusiva de un funcionario en el exterior, que es la situación que estamos viviendo, que yo sé que el ministro Pastor, y él podrá contar su testimonio cuando el golpe de Estado sí vivió un bloqueo y una asfixia económica, que no ese es el caso. Pero si recibimos un Estado saqueado, si le digo que aquí mismo en el Boulevard Suyapa, donde se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, estuvimos sin poder hacer pago durante 3 meses, es porque esa es la situación general, ese es el nivel de saqueo en el que recibimos. Y una cosa es que hayamos aprobado una ejecución presupuestaria como lo hicimos a principios del mes de abril, y otra que todavía existan las suficientes disponibilidades y que además se está trabajando de forma muy responsable. Se lo digo porque incluso para la ejecución de viáticos para este viaje hoy en San Pedro Sula existen toda una serie de procedimientos, se está tomando con responsabilidad la crisis heredada y el saqueo heredado y también la poca disponibilidad de recursos, y eso lamentablemente en este momento, además de los sabotajes internos que tenemos, ralentizan los procesos. En el caso de un país como Cuba, que tiene además un bloqueo de transacciones financieras, pues la situación es mucho más difícil, pero habría que tener mucho análisis respecto a las declaraciones que emitimos, porque esta no es una situación particular hacia un funcionario o hacia una sede diplomática, sino que una situación generalizada del Estado de Honduras. Sí, sí, se estaban utilizando bancos españoles para hacer las transferencias. Y cuando ya no se pudo con los bancos españoles, se utilizaron bancos canadienses. Pero ya luego ha ocurrido lo que ha descrito Andrés Pavón, que creo va a generar un poquito de conflictividad entre el gobierno cubano y él, cuando implora que se ejecute el principio de reciprocidad entre Cuba y Honduras, para que él pueda tener embajada y residencia allá y el embajador cubano pueda tener embajada y residencia aquí en Honduras. El hecho está, vamos a tener en el transcurso del programa, me imagino la reacción del canciller, es que mañana él tiene que entregar las llaves de nuestra embajada en La Habana. Mañana se produce un desalojo porque le enviaron una nota el 21 de abril y el 4 de este mes le volvieron a remitir otra nota recordándole que si no se pagaba, entonces tiene que entregar ese inmueble donde opera la embajada. Lester, ¿tú tienes alguna información adicional? Sí, solamente, bueno, atendiendo la pregunta y viendo lo que estábamos hablando ahora con ese tema de la embajada de
de Cuba. Creo que una de las grandes lecciones aprendidas de este proceso de transición política, que sin duda alguna le afectó al nuevo gobierno, es que no hubo realmente un encuentro entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Es decir, no hubo un proceso donde se sentaron, se establecieron cuáles eran las deudas, cuáles eran los temas pendientes, cuáles eran las políticas y cuáles eran los temas que habrá que dar seguimiento. Me parece de que esa es para mí una de las lecciones aprendidas de estos primeros 100 días. En países, y no solamente países desarrollados, sino países africanos que viven procesos de conflictividad, procesos de revoluciones, procesos de independencia, lo que se ha desarrollado son leyes de transición. Es decir, que se establezca en un marco normativo las obligaciones que tiene que tener el gobierno saliente, el ejecutivo especialmente saliente, con el ejecutivo entrante. Y me parece que eso es algo que en el país necesitamos, porque sin duda alguna el Partido Nacional, cuando salió obviamente con un interés de no colaborar con el partido entrante, no colaborar en darle información, no colaborar en darle documentos, no colaborar en informar sobre estas deudas pendientes. Es más, yo le podría decir que nosotros, desde nuestro espacio, nos sentamos con la Comisión de Transición, nos sentamos con el equipo del hijo de la presidenta Castro y dimos mucha información de salud, de educación, seguridad, y por eso creo que parte del trabajo es armar, ¿no?, esa transición. Yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Bueno, más allá de la importancia que tiene la información sobre el desalojo de la embajada hondureña en La Habana mañana, esto me permite comenzar el debate con las líneas que los mismos funcionarios del gobierno han expuesto. Las limitantes del gobierno que a partir del 27 de enero administra en Honduras la presidenta Xiomara Castro ha tenido como obstáculos para despegar y ser todo lo eficiente posible el saqueo y la deuda que mencionó la ministra de Derechos Humanos, deuda y saqueo que mencionó el ministro de la Presidencia. Ese será el punto de partida. Ese será el punto de partida. Miren, yo soy de los que creo que en 100 días tampoco esperemos que cambie toda la situación de pobreza, inequidad y desigualdad. La desigualdad, la inequidad, la pobreza institucional, la pobreza económica, la pobreza en que vive la mayor parte de Honduras no se construye en 2 meses, la hemos venido arrastrando. Pero bueno, no es que yo voy donde va toda la gente. Estoy muy claro que 100 días no definen cómo puede ser un gobierno. Entonces, el análisis de hoy, más que profundizar si es que ha fracasado o no el gobierno, es ¿qué debemos corregir o ajustar en función que la nueva administración cree la base de Honduras que requerimos para atraer inversión, para generar empleo, para mejorar los presupuestos de nuestras instituciones que nos prestan servicios, salud, educación? Solo es un elemento que sumo al debate que tenemos inmediatamente después de esta pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Pues buenos días, hoy es lunes y es lunes de tunota.com en versión PDF para que usted pueda descargarla en su celular, en su iPad, en su computadora. Los titulares, y esta es la portada, dan primer paso para instalación de la FICI. La presidenta Castro recuerda herencia y dice que recuperación requiere esfuerzo continuo. El alcalde de San Pedro Sula, Contreras, dice que el miércoles comienza a recoger firmas para que el Congreso Nacional derogue siglo XXI. El ascenso del Tigre Bonilla y sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Defensa del expresidente Hernández no hará uso de la palabra, dice, durante la audiencia de mañana. Estas y otras informaciones disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Este es el tema de esta mañana en Frente a Frente. ¿Y usted cómo analiza los primeros días de la gestión gubernamental de la presidenta Castro? Seguimos. Bueno,
gustan breves respuestas, breves, porque estuvo primero la presidenta Castro, en su comparecencia de este fin de semana, y luego la situación del embajador hondureño en La Habana, Cuba. Dice Nelson Ávila, los primeros 100 días para mí, dice, no es para evaluar resultados. No son para evaluar resultados, sino para evaluar decisiones. ¿Qué me ha querido decir con esa respuesta en privado que ahora yo la hago en público, doctor Ávila? Bueno, en primera instancia, todos los problemas en Honduras en su mayoría son estructurales. El tema de la pobreza, el tema de la conformación del Estado, etcétera, etcétera. Pero si usted se encuentra en una situación caótica, lo caótico es extraordinario. Entonces usted tiene que tomar decisiones extraordinarias, ¿me explico? O sea, frente a lo extraordinario, negativo, usted tiene que tomar decisiones extraordinariamente positivas. Y creo yo que ahí ha habido cierto empirismo en las asignaciones de responsabilidades. Yo diría que hay, me disculpan, conozco algunos 5 de los funcionarios públicos que me parece que, y de alto nivel, no en la primera línea de batalla, pero sí me parece que son buenos profesionales, pero en su mayoría yo encuentro serios problemas de diversa naturaleza, de mérito, de competencia, de experiencia, tengo que decirlo. O sea, yo me he caracterizado casi siempre por tratar de ser un buen profesor universitario, y los profesores universitarios debemos acercarnos un poco a la ciencia, hablar con ciencia. A mí me gustó en consecuencia, como hay que evaluar decisiones, y ese es el punto, le adelanto. Yo estoy, y esto lo sabe muy bien Mel, lo sabe muy bien también Sumara, yo le he escrito hasta este momento 5 cartas de sugerencias. 1, cómo resolver el problema de la deuda. 2, he traído, junto con otros compañeros, a unos inversionistas en diversas áreas, en telecomunicaciones, en energía eléctrica, en salud, al mismo tiempo en programas que pueden contribuir a financiar grandes proyectos, ojo, también una carta específica sobre entidades que nos pueden ayudar a renegociar la deuda externa, la deuda al 5%. Tenemos créditos, como muy bien dice la Presidenta, del 12%, es más, no solo, el 12% es poco, hay algunos del 13.5%, préstamos de corto plazo acá. En consecuencia, si le parece, a mí me parece que en realidad en el legado en Honduras hemos sido profundamente permisivos. Aquí hay una corresponsabilidad histórica, asesinaron infinidad de gente en este país nuestro, no hay nadie prisionero. Y la justicia, yo rescato lo que dijo la Presidenta al final, habla de desarrollo humano, habla al mismo tiempo de ambiente y habla también de justicia. Pues en este plano de la justicia, yo creo que hay que llamar a todos los funcionarios públicos del gobierno de Juan Orlando Hernández corresponsables de la profundidad de esta crisis en todos los niveles. Y ojo, no por venganza, por justicia, que se expliquen. Hay que darles la oportunidad que se expliquen, que lo llamen al Congreso Nacional para que expliquen cada una de sus responsabilidades. Coincido aquí con el amigo Lester de cómo es que una nación pasa un gobierno a otro y reaccionan como si fuesen individuos y no responsables sociales de una entidad en donde, independientemente de cuál sea la visión ideológica, tienen responsabilidades públicas para decir cómo dejan algo, pero en todo caso corresponde a nosotros hacer justicia. Y yo le diría, yo soy de aquellos que como ciudadano, pero yo no formo parte del gobierno, he dicho siempre, y lo dije como precandidato presidencial, yo haría esto, dije, las 5 primeras decisiones que yo tomaría, y yo creo que hay 5 decisiones importantes que se han tomado. El tema de las sedes, aunque yo espero que no les den un tratamiento mayor que lo que dan a las zonas de libre comercio, ¿no es cierto?, a las SOLIS, eso es importante. Esa fue una decisión muy importante. El segundo tema, la renegociación de los contratos de generación, me parece genial. Nosotros lo hemos planteado desde hace infinidad de tiempo. Ahora, yo quiero que lleguen hasta el final, que hagan una auditoría al mismo tiempo forense, porque el problema es por qué se suscribieron contratos de generación de energía a 27 centavos de dólar el kilovatio hora cuando el precio de mercado era de 6 centavos. ¿Por qué 4 veces más? ¿Por qué 5 veces más? ¿Quiénes se beneficiaron? Lo que yo sí sé es
¿Quiénes fueron los que pagaron esos miles de millones? Somos todos los hondureños. El tercer punto que me parece también importante y que se refiere a la presidenta Xiomara Castro, y me parece que también es parte del cumplimiento de algunos compromisos que tienen sin duda alguna que avanzarse, es el tema de focalizar en subsidiar, pero yo no coincido con que sea otro sector de la población el que entre a subsidiar el tema del precio de la energía eléctrica. Hay diversos mecanismos y yo he dicho, la inflación, para que la disminuyamos, para que disminuyamos el precio de todo lo importado, porque los subsidios directos son insostenibles, hagámoslo por política monetaria, hagámoslo por política cambiaria, hagámoslo al mismo tiempo por política fiscal. Hay diversos mecanismos en la economía, cómo se puede hacer eso, pero en consecuencia, ¿se le parece? Con respecto a las propuestas, podría hablar posteriormente, pero sí me parece importante algunos de los elementos y como reitero, en términos de las decisiones, no se han tomado necesariamente las decisiones más sabias. Eso, o en realidad, debería ser una autocrítica para rectificar. Pero las decisiones más sabias, ¿cuáles pueden ser las decisiones más sabias? Llénese de un equipo. Vea, bueno, si yo fuese presidente de la República, yo me lleno en los ministerios de las personas que se considera, que la sociedad considera y que yo considero que me pueden ayudar enormemente, no para que vayan a aprender al ramo, sino que para que vayan a ejercitar todo lo aprendido, todas las experiencias, sobre todo experiencia, vea que hablo más de experiencia que de formación. Vamos a ver, la parte que Nelson Ávila critica, que el doctor Nelson Ávila critica, son las decisiones en cuanto a la conformación de su gabinete de gobierno. Esa es la crítica que yo le he escuchado en estos primeros minutos, porque dice muy bien lo de renegociar esos contratos de energía, pero profundicen, vayan más adelante, muy bien haber derogado las zonas de empleo y desarrollo económico, pero no le den más facilidades en esos regímenes fiscales, dice Nelson Ávila. Valoró también, aparte de la sede, de los contratos de la energía eléctrica, el tema del subsidio directo de materia y el subsidio, costo, pero el subsidio tampoco no se lo carguen a un sector de los consumidores. Sí. En resumen, es lo que manifiesta el doctor Nelson Ávila. Y la crítica es el nombramiento, dice. No han sido lo más eficientes en nombrar a las personas con más méritos, con más conocimiento, con más inteligencia para dirigir las instituciones del Estado. Ya voy con Lester. Yo sí les pediría brevedad en la respuesta, por favor, brevedad en las respuestas. Y el sociólogo Pablo Carías. Pablo, unos 2 minutos, tendremos tiempo más adelante, unos 2 minutos para evaluar estos primeros meses de la gestión de la presidenta Castro. Sí, gracias, Renato. Realmente Nelson como que nos ha lanzado así una tentación, digamos, en el tema. Digo que nos ha lanzado Nelson una cierta provocación con respecto a su análisis. El gobierno de doña Xiomara, en los puntos relacionados a los 100 días, señalaba que se iba a integrar un gobierno de conciliación y de integración nacional, pero realmente en el gabinete de gobierno uno no ve eso. Uno ve que el gabinete de gobierno fue constituido tomando más en consideración aspectos de compromiso partidario, aspectos de tipo personal y digamos cuestiones de tipo familiar. Y eso me parece a mí que no ayuda y que no es conteste con un gobierno de integración que por obligación debió haberse hecho considerando el proceso electoral donde diversas fuerzas participaron. Es más, ella llega a través de una alianza. Me parece a mí que eso es correcto. Y de eso se deriva que algunos funcionarios, coincido con eso, algunos funcionarios del gobierno, algunos merecen la calificación de ser excelentes profesionales, pero realmente hay otros que tienen mucha improvisación. Saltaron de la universidad a un puesto público de alta
figuración en condición de secretarios de Estado. Y eso no es correcto. Creo que no se puede improvisar en la administración pública. Si hay en el país funcionarios con experiencia, con capacidades, me parece que lo correcto debe ser eso. Y con respecto al tema de la electricidad, con el tema del ENE, y hay otro tema allí también con Hondutel, y yo diría el seguro social. En el caso del ENE, yo quisiera que esa propuesta que hace doña Xiomara fuera hasta el final. Me preocupa que el gabinete y que alguna representación del gobierno se haya llevado a cabo con el sector productor de energía, pero no se estén generando discusiones con otros sectores de la sociedad hondureña, incluso con sectores de la propiedad privada o de la empresa privada, porque aquí me parece que hay una cierta anomalía. Un grupo muy reducido del sector privado se está abrogando el derecho de ser representativo de toda la iniciativa privada, y con lo que ha ocurrido en la ENE es algo desastroso que tiene un impacto en el sector privado, porque con los precios que tenemos en Honduras no puede haber una empresa privada competitiva, y eso es una cuestión muy delicada. Y yo creo que aquí el grupo generador de energía es como que ha tomado el control, como que ha tomado la dirección en este tema. Me preocupa que dentro de los análisis que se dieron ahí en esa reunión, los contratos, por ejemplo, no pueden ser sujetos a rescindirlos. Cuando uno sabe que un contrato de esta naturaleza, cuando hay necesidad de hacer una revisión y se ve que hay anomalías, es un contrato que puede rescindirse perfectamente, porque es un contrato de prestación de servicios, no es una compraventa de una empresa. Dejémoslo ahí, entonces, Pablo. Eso me preocupa porque me parece que hay mucha presión, incluso, y en esto sí quisiera felicitar al Ejecutivo de la representación estadounidense en el sentido de intervenir en este tema. Y la respuesta del gobierno me parece que en este caso fue muy conteste, porque a propósito del tema del diplomático, Honduras no puede darse el lujo de ir a Estados Unidos, por ejemplo. No sé qué le podría pasar al embajador hondureño en Estados Unidos si hiciera una observación de esta naturaleza. Por favor, este es un tema muy delicado, muy delicado. Ok, Pablo, dejémoslo ahí. Y otros temas los vamos a ir analizando con la brevedad posible en lo que resta del programa. Coinciden ambos analistas, el doctor Ávila y el sociólogo Pablo Carías, en la improvisación de los nombramientos para conformar el gobierno. Ok, ¿qué piensan sobre este tema, tanto el ministro de la Presidencia como Natalie? Y luego venimos con el análisis de ASJ a través de Kenneth Ramírez. Pero esto, perdón, Lester Ramírez. Pero primero la pausa comercial. Luego escucho al ministro y a la ministra sobre ¿hubo improvisación en el nombramiento del gabinete de los funcionarios públicos? Volvemos. Bien, ¿cómo valora usted esa percepción? A mí no es que me asombra, pero lo primero que me dicen ambos, tanto el sociólogo como el economista, la primera crítica, mejor dicho, está enfocada a que hubo improvisación en el nombramiento de funcionarios. No estoy seguro de que sea yo la persona indicada para responder esa pregunta, no puedo ser yo juez y parte. Creo que todo es perfectible en este mundo y que sin duda hay en Honduras mucho talento, gente con una gran experiencia como el mismo doctor Ávila, y también gente que tiene una preparación muy importante. Yo les diría que, bueno, ahí está la compañera Natalie Roque, una académica de primer orden encargada ahora del tema de los derechos humanos, que es un componente esencial de la administración de la presidenta Xiomara.
Pero así como Natalie, pues te puedo hablar de muchísimos jóvenes profesionales, el mismo Pedro Barquero, ¿verdad? Un joven pues con un conocimiento profundo de lo que es la empresa privada en este país, que precisamente refleja también pues esa alianza con la que nosotros llegamos al gobierno. También tenemos gente con mucha experiencia, como el doctor Mateu en salud, quien también viene de otra fuerza política, y tenemos gente con una formación extraordinaria como la ministra Moncada en finanzas, el canciller Reina como canciller es un diplomático de carrera con una formación muy sólida. Yo les diría que es importante, precisamente cuando uno está en el gobierno, procurar los equilibrios. Los equilibrios en la vida son fundamentales y yo creo que sí tiene que haber, por supuesto, un peso de la experiencia, del conocimiento adquirido no solamente en la teoría, sino que en la práctica, pero es importante y esperanzador, especialmente en un país tan joven como Honduras, en el que la gran mayoría de la población es joven, que también esa juventud se vea reflejada en el gabinete. Y yo creo que doña Xiomara ha querido mandar un mensaje importante en la conformación de este gabinete, precisamente colocando ahí a jóvenes que además vienen, por supuesto, de una lucha de la que venimos todos, pero que traen al gobierno pues una perspectiva fresca, conocimientos actualizados y mucha convicción. Finalmente, yo lo que te diría es que además hay una ruptura muy clara entre un antiguo régimen y un nuevo sistema que se comienza a conformar. En ese sentido, pues es cierto, no recurrimos a un partido de abolengo que tenga un gran acervo, un gran archivo, sino que recurrimos a una década de lucha en la cual además, como resultado del golpe de Estado, una generación completa en este país cobró conciencia ciudadana, conciencia política, y decidió asumir el reto de participar activamente, de involucrarse de manera profunda en el proceso político. Y muchos de estos jóvenes, talentosísimos todos, están acompañándonos en el gobierno, en nuestros equipos. Yo ya no estoy tan joven, pero bueno, el promedio del gabinete de la presidenta efectivamente es joven, y lo que te podría decir también, ya para finalizar, es con profunda humildad, decirles que efectivamente todos estamos aprendiendo en este momento, incluso quienes teníamos alguna experiencia previa, al llegar al gobierno de un país, de cualquier país, pero al gobierno de este país, sumido en la crisis estructural efectivamente en la que está en este momento sumergido Honduras, es un reto, y de los retos todos vamos a tener que aprender, especialmente si tenemos la sabiduría de entender que no sabemos todo. Pablo, le captamos que usted, entre otras personas, se refería, por ejemplo, a Fausto Calic, que fue nombrado en la administración de las aduanas, pero aquí el ministro ha sido claro. La idea de la presidenta Castro, dice, es refrescar con gente joven la administración pública y que tengan también un mérito de lucha dentro del Partido Libertad y Refundación. Tienes un minuto, me gustaría que me respetaran los tiempos. Un minuto para la réplica, Pablo, y luego voy con Lester Ramírez y su análisis para que responda la ministra de Derechos Humanos. Pablo. No, totalmente de acuerdo. Pablo, no te olvides del micrófono, Pablo. Pablo, no te olvides del micrófono. Sí. ¿Cómo? Ahora sí. No, yo quisiera, ¿se oye? Sí, muy bien. Ah, bueno. No, yo quisiera, no quería referirme a nombres porque eso hiere susceptibilidades y a veces no se logra el propósito, que es señalar fenómenos. Bueno, con Pedro Barquero yo lo conozco reciente y me doy cuenta que es un hombre que destaca. Lo mismo yo podría decir de mi amigo Eugenio, de Julio, pero si nos metemos en ese tema, cuáles son buenos o cuáles son malos, eso no tiene sentido. El problema es que en un gobierno los equilibrios deben de mantenerse en experiencias y en conocimientos, pero no en
formas de escoger gente de joven, gente que luchó y gente que no luchó. Yo creo que tanto los que lucharon como los que no lucharon deben de tener la suficiente tolerancia y la capacidad de entender que el gobierno de un país debe rodearse de los mejores profesionales. No digo con esto para deturpar la condición de mejor o peor, no, de aquellos que tengan alta prestancia, conocimiento y experiencia, porque en algo estoy de acuerdo, no se puede ir a improvisar al gobierno realmente, esto es inaceptable, y yo creo que con esto doña Xiomara no nos está, el único mensaje que nos está mandando es que en este país todavía la tradición, la partidocracia es la que sigue predominando en la conformación de los gobiernos. Gracias, ojalá Pablo. esto se corrigiera, porque debe hacerse a partir de la meritocracia y no a partir del criterio de quién luchó y quién no luchó. Natalie, tú escuchaste a Pablo Carías criticar el nepotismo en el gobierno. Y mucho se ha cuestionado la presencia de muchas familias Zelaya en el gobierno. Su valoración, ministra de Desarrollos Humanos. Gracias, Renato, por el espacio. Quisiera comenzar refiriéndome, más allá de la última pregunta sobre nexos familiares específicos, a una situación generacional que creo que es importante y que ya adelantaba el ministro Rodolfo Pastor, y que es importante también verla con los compañeros maestros de las ciencias sociales que acompañan el foro, y es la conformación demográfica de nuestro país, la pirámide poblacional, y que las personas menores de 30 años en nuestro país son más del 50% de la población. Justo Eugenio Sosa, que está en el Instituto Nacional de Estadística, podría ampliar sobre estas conformaciones, saber que además representamos no solamente a un gobierno que viene de un partido político que surge en las calles, sino que representamos a una generación. Yo era muy joven, ya estaba trabajando como funcionaria joven en el gobierno del Poder Ciudadano, al igual que el ministro Pastor, pero que somos los mayores de una generación a la que se le arrebató el futuro, por lo menos a nivel del futuro en cuanto a la capacidad de ingresar a la gestión pública. Fuimos la última generación, Rodolfo y los compañeros que participamos en el gobierno del Poder Ciudadano, que tuvimos la oportunidad, yo no era liberal en ese momento y nunca he sido liberal, pero de integrar una gestión pública por capacidades recién graduada de la Universidad Nacional. Pero desde el golpe de Estado y sobre todo durante los últimos 8 años de la dictadura, cada vez el proceso de ingreso a la gestión pública fue más condicionado por el activismo político, y ni tan siquiera por el activismo político partidario. Llegó a un momento en el que era exclusivamente el clientelismo y pertenecer a las estructuras del régimen o directamente al cartel. Entonces no podríamos esperar que la generación, nuestra generación, los más jóvenes, en este momento, personas, yo estoy cerca de los 40, pero personas en sus 30 tempranos, no podríamos esperar que tengan experiencia en la gestión pública cuando venimos saliendo de una dictadura. Sin embargo, también son estas personas quienes representan y quienes tienen conocimiento adquirido. Muchos de los compañeros y compañeras provienen de espacios de trabajo donde permanentemente, a través de otro tipo de organizaciones, estuvieron haciendo incidencias, análisis respecto a la situación y a la operación del Estado, al igual que lo hacen ONGs como las que tiene por allí representadas. Entonces, en primera instancia, señalar que también hay un cambio y una ruptura generacional que no solo se da en nuestro país, que también la podemos observar aquí mismo en el contexto centroamericano, con un presidente millennial que tiene, creo que, un par de años menos que el ministro de la Presidencia y su servidora, o sea que está en la categoría de jóvenes todavía, y podemos observarlo en general en la gestión pública en muchos países. Creo que es importante también saber que, si bien es cierto, en algún momento la experiencia se asociaba a las décadas de trabajo,
también en las generaciones más recientes la experiencia y el conocimiento se valora en cuanto al manejo de una serie de tecnologías y de instrumentos que, bueno, se corresponden un poco más con nuestra generación. Muchas gracias, ministra. Para el primer caso yo coincido plenamente solo para terminar en que es importante combinar tanto la experiencia y la trayectoria con la juventud y con estos nuevos conocimientos, y creo que esto es lo que está haciendo nuestra presidenta con su gabinete, también reiterando de dónde se origina nuestro proyecto político al venir de un golpe de Estado, al haber sido desde los círculos más próximos a la Casa Presidencial parte de la conspiración. También es comprensible que el compromiso político e incluso las cercanías sean elemento de valoración, porque ya hemos vivido una situación en la cual se dieron conspiraciones dentro de los mismos espacios de la cercanía a la presidencia de la República para fraguar un golpe de Estado que todavía nos trae consecuencias. Le quiero decir que en este momento yo casi me retiro porque voy a un acto aquí en San Pedro Sula de pedida de perdón y reconocimiento del Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, un asesinato que fue el primero de los que se cometieron durante los toques de queda del 2009, el 28 de junio, y que todavía heredamos responsabilidad internacional en materia de las graves violaciones a derechos humanos, que no fue un golpe de Estado que se fraguó contra un presidente o contra una familia, sino contra un pueblo, y que todavía hay familias de víctimas, hay decenas de personas exiliadas, hay decenas también de casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos producto de este golpe de Estado. Entonces, cuando nos cuestionamos la proximidad incluso familiar de algunos de los funcionarios, también debemos recordar de dónde se origina este proyecto y todo lo que hemos enfrentado, y también que la confianza y el compromiso y las cercanías de esa naturaleza juegan un rol importante luego de toda la experiencia tan dolorosa y sangrienta que hemos vivido producto del golpe de Estado y de la instalación de la dictadura. Gracias, ministra. Gracias. Ministra de Desarrollo Humanos, Natalie Roque. Lester, trasciende con el análisis los temas que hasta el momento se abordan aquí en Frente a Frente sobre estos primeros casi 3 meses, 8 semanas de gestión de la administración de la presidenta Castro. Muchas gracias. Voy a ser súper breve. Yo creo que, primero que todo, y lo que vengo diciendo en estos días que me preguntan sobre el gobierno, creo que si al gobierno le va bien, a Honduras le va bien. ¿No? Yo creo que eso es importante tenerlo en mente. Si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Y eso yo creo que el ejemplo más claro lo ha demostrado el último gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿no? Otro tema que creo que es importante reconocer, ¿no? Hay aciertos y hay desaciertos. Yo creo que es importante dar ese balance. Hay aciertos de impacto y hay desaciertos de impacto. Es decir, más allá de ver, ¿no?, lo mundano y ver lo coyuntural, veamos realmente qué es lo que va a impactar y qué es lo que va a afectar, se puede decir, la gobernabilidad. Y a mí me parece de que entre los aciertos es el rol que está jugando la mujer y la juventud, pero más que todo a mí me llama más la atención el rol de mujeres lideresas dentro del gobierno. Eso es algo que creo que, como dijo el ministro Pastor, demuestra de que hay un cambio generacional, pero también ese efecto lo está produciendo también a lo interno del mismo Partido Libertad y Refundación. Es decir, vimos una reacción de un grupo de mujeres funcionarias contra un diputado que atacó una instalación que protege a las mujeres, ¿no? Ciudad Mujer. Entonces vemos que dentro del mismo gobierno hay diferentes tensiones, si se puede decir, pero también eso va a producir, ¿no?, esperemos, ¿no?, ciertos cambios en la manera de pensar del gobierno, pero también de la sociedad. Otro creo que un buen acierto es la solicitud de instalación de la CICI. Creo que eso es algo que se venía hablando, se venía desarrollando como parte de la campaña. Ahora es evitar que ese discurso se politice y se convierta en una agenda de gobierno y que continúe siendo una agenda de país. El tercero, que me parece un buen acierto, es la movilización social detrás de los defensores de Guapinol. Más allá de lo coyuntural que se puede pensar que es esto, eso le está demostrando que hay también una vinculación con sectores de base que pueden trabajar y pueden articularse, eso siempre es un reto. Gracias por presentar la presentación.
El cuarto me parece a mí que es la derogación de la ley CEDES, más allá de entender que el asunto es únicamente de las sedes, sino que hay una política extractiva que se montó en los últimos 12 años en función a recursos naturales, en función a tierras ancestrales, en función al agua, en función al bosque, y creo que eso se puede ver como la punta de lanza. El otro creo que es muy importante, a pesar de que los subsidios es un paliativo, pero es un paliativo muy necesario en estos momentos, dado la inflación que hay en el país, y que la inflación a quien más perjudica es a las personas pobres, porque no solamente que le incrementa el costo de vida, pero también les incrementa se puede decir, falta de oportunidades para obtener empleo, para generar también algún tipo de desarrollo económico propio. Los desaciertos de impacto. A mí me parece que hay un tema que creo que tiene que revisarse, y por eso al principio y detrás de cámara se lo pregunté al ministro Pastor, ¿quién prepara el discurso de la señora Presidente? Es decir, el gobierno anterior fue muy criticado por implementar una campaña de polarización que en aquel entonces lo que buscaba es crear, ¿no?, una división entre los buenos y los malos, los negros y los blancos, ¿no? Pero además de eso crea una fragmentación en la sociedad, crea desconfianza, crea conflicto, crea violencia y genera un problema muy grande, que es muy difícil resolver los grandes problemas si no nos estamos comunicando. Yo creo que eso es algo muy importante. El otro elemento que es muy importante, y creo que es lo que se está hablando ahora mismo, este equilibrio que tiene que haber entre el nepotismo, el clientelismo, pero también un sector público meritocrático. El nepotismo en Honduras aún antes de la independencia de Honduras ya existía nepotismo, ¿no? Han habido presidentes de hace 100 años que han colocado familiares también en el gobierno. Es decir, el nepotismo es parte del ADN hondureño. El problema es que el nepotismo lo que produce es un tema de conflictos de interés que también muchas veces lleva a situaciones de corrupción. Y lo vimos de nuevo con el ejemplo del gobierno anterior de Juan Orlando Hernández. Esos son los riesgos de tener, ¿no?, personas, familiares, allegados, consanguíneos, dentro de un gobierno y dentro de un gabinete, que es muy difícil evaluar o sancionar a un hijo, a un primo, a un sobrino de manera legal, de manera objetiva, cuando hay un sentimiento de afinidad, ¿no? El otro elemento que creo que es muy importante analizar de los desaciertos, y que a mí me preocupó, yo creo que también al canal le preocupó en el momento, es la utilización de grupos de choque. Lo vimos con la elección del Colegio de Abogados en algún momento, lo vimos también con algunas situaciones que se dieron en la Secretaría de Salud. Esos grupos de choque realmente no es lo que se quiere en el país en términos de una reconciliación. Y por el otro lado, que creo que es muy importante desde el punto de vista de la política externa, es la ambigüedad del discurso de derechos humanos. Es decir, vamos a tener claridad de lo que estamos hablando de derechos humanos en el país, vamos a tener una ministra de Derechos Humanos estelar, vamos a tener una política de prevención de la violencia contra la mujer, vamos a tener mucha libertad de expresión, pero al exterior estamos viendo que cuando consultan a Honduras y cuando Honduras debe votar sobre una situación de derechos humanos, no predica con el ejemplo. Y allí esa ambigüedad le puede generar algún problema, porque de nuevo caemos en este error de politizar los derechos humanos cuando los derechos humanos son temas de dignidad humana y de principios, ¿no?, naturales, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Te refieres al voto de Honduras en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Ese voto de Honduras en el Consejo de... Que se rectificó, por cierto. Se mencionó de que se abstenían. Abstenerse no es realmente votar en contra ni en favor, pero es un tema de principios. Estamos hablando de personas que han sido asesinadas, más de 180 personas asesinadas en Nicaragua, hay más de 300 presos políticos, más de 100.000 personas han ido al exilio. Es decir, es un tema de principios, diría yo, y si vamos a mantener principios de derechos humanos aquí a nivel doméstico, esos también tienen que ser externalizados a nivel exterior. ¿Por qué digo que son aciertos y desaciertos de impacto? Más allá de los pequeños eventos que son estos marcan una percepción. Y en la comunicación política y en la política, la percepción es la realidad. Entonces, podemos estar teniendo un debate de que no podemos colocar familiares en puestos de toma de decisión, si es bueno o malo, pero para la opinión pública,
que es realmente el efecto que produce esto, eso es una visión negativa y eso se tiene que manejar con claridad, ¿no? Muchas gracias, Lester. Sobre este tema de la ambigüedad en los derechos humanos que dice Lester, es un desacierto del actual gobierno. Se va a referir ya en unos minutos Natalie Roque. Sobre los otros temas, el ministro Rodolfo Pastor de María y Campos, y Nelson con propuestas económicas. Lo mismo que Pablo Carías y políticas. Lo mismo que Pablo Carías refiriéndose a estas semanas de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Pausa, volvemos. Uno de los comentarios que nos han llegado a las redes sociales de Frente a Frente nos dice Carlos Alonso Suazo: los hechos y acontecimientos deben analizarse por las causas y no por los efectos. Mi opinión es independiente, ya que no tengo afiliación ni militancia política. Y recuerden que aún en tierra fértil, los árboles dan fruto después de 5 años. Saludos. Héctor Luis Aguilar: mi opinión es que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro va por buen camino. Se están reordenando, redireccionando muchos aspectos económicos, políticos y sociales que el desastroso gobierno nacionalista dejó destruidas. Será un camino largo y tortuoso, pero si todos ponemos de nuestra parte, seguro el país saldrá adelante. Se tendrá que recuperar todos los recursos naturales que por picardía fueron privatizados: agua, luz, minería, etcétera. Como pueblo esperamos que mejore el sistema de salud, el sistema de seguridad ciudadana, el sistema educativo. Definitivamente tiene que evolucionar. El gobierno tiene que volver a invertir en el sistema agrícola y convertirnos de nuevo en el granero de Centroamérica. Señora Presidenta, tiene mi voto de confianza. Por favor, haga lo necesario para refundar a Honduras. Lara Patricia Díaz: excelente, a pesar de la basura que dejó la administración pasada. Están luchando con todo. Es un reto no de 100 días, será de años. Con la ayuda de Dios saldremos. Adelante, ni un paso atrás. César Polanco: lo positivo del gobierno de doña Xiomara: derogación de las sedes, derogación del empleo por hora, derogación de la ley de secretos, rebaja de 10 mentiras a los combustibles, congelamiento del precio del gas LPG de uso doméstico, energía gratis para los que consumen hasta un máximo de 150 kilowatts por hora, eliminación de los cobros arbitrarios que hacían los bancos a sus clientes. Lo negativo: decreto de amnistía política, autorización del aumento a la tarifa de los pasajes del transporte. Continuamos. Bueno, restan 16 minutos para las 9 de la mañana. Les voy a pedir, con todo respeto, brevedad a nuestros participantes. Despido a Natalie Roque desde San Pedro Sula porque se quiere referir brevemente a lo que sobre política de derechos humanos cuestionaba Lester Ramírez. Adelante, Natalie. Gracias, Renato. Mire, creo que el tema del voto en el caso de Nicaragua, que ha sido muy ventilado, tiene dos elementos de análisis más allá del pragmatismo que en las relaciones internacionales con nuestros países vecinos existe, ¿no? Y en ciertas relaciones históricas y ciertos elementos de análisis a la toma de decisiones que afectan una vecindad inmediata. Y es que también tenemos una responsabilidad de coherencia. Y hablo de coherencia respecto a nuestro voto y nuestro posicionamiento, que además somos parte de un Consejo de Derechos Humanos, un Consejo de Derechos Humanos que se dio un asiento a Honduras en un momento en donde también desde la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos aquí en Honduras se elevaba una condena y una declaración por las graves violaciones a derechos humanos producto de la crisis postelectoral de un país que fue reconocido por sus logros y avances en materia de derechos humanos en diciembre del 2017, cuando estaban asesinando a personas producto de la crisis postelectoral, y que ha tenido importantes reconocimientos en materia de derechos humanos con esa situación en el contexto internacional. Entonces, los derechos humanos, lamentablemente, en muchos espacios, sobre todo espacios de concierto de naciones como la OEA y como incluso en algunos momentos en las Naciones Unidas, también han sido usados como una bandera de intervención y como una bandera también para, con perspectivas político-ideológicas o geopolítico-estratégicas,
hacer bloqueos económicos. Entonces nuestra posición en ese sentido es clara y coherente, y además tenemos pues la experiencia propia como país, un país en el que se vivieron graves violaciones a los derechos humanos y que sin embargo no tuvo los niveles de sanciones que se propugnan para otros países. Y durante mucho tiempo, cuando estuvimos del otro lado, cuando estuvimos en las trincheras haciendo las denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, siempre decíamos, ¿y qué pasaría si esto sucediera en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba? Allí sí las alarmas estarían al máximo. Entonces, efectivamente, existen dobles discursos y nuestro posicionamiento al exterior tiene que ser también con esa coherencia. Muchas gracias. Condenamos las violaciones a derechos humanos, pero no el manejo, no compartimos el manejo político y geopolítico que en ocasiones se hace de los derechos humanos en los contextos internacionales. Natalia Roque, ministra de Derechos agradezco Humanos. por el espacio. Gracias, muchas gracias a usted. Es canciller de la República, Milton Jiménez, en comunicación con Frente a Frente. Milton, buenos días. Sí, muchas gracias, buenos días. Gracias, Renato, y un saludo para todos los distinguidos invitados, amigos todos conocidos. Mire, yo creo que lo más importante es ver el aspecto originario, las motivaciones que tiene la presidenta Xiomara Castro y su equipo. No veo en todo el entorno de la presidenta y de ella misma gente de mala fe. No veo personas cuyo propósito sea el de enriquecerse, el de saquear de forma terrible, descarada, como ha ocurrido en los años recientes, y todo lo contrario, veo sobre todo buenas intenciones. Indudablemente que habrán problemas, habrán inconvenientes, sin embargo hay que tomar en cuenta que en esa combinación en donde hay mucha gente joven, es cierto, pero gente que además tiene una formación adecuada, porque si no vamos a vivir siempre en este mundo de la gerontocracia en la cual solamente yo soy capaz, solamente yo tengo los méritos, etcétera, y no queremos reconocer que hay toda una generación de personas que se han formado tanto en lo interno, y muchos de ellos han tenido la oportunidad de adquirir una formación sólida en el extranjero y están poniendo a prueba ahora ese conocimiento. Esperemos, por supuesto, y yo estoy viendo, ya hay varios de los televidentes, y creo que el mismo abogado Alexis Ramírez ha hecho una breve enumeración de algunos aspectos de los cuales podrían sumarse muchos más. Pero si hay un punto que no podemos perder de vista, es la profundidad de la crisis. Creo que en los últimos 50 años solo hemos vivido dos momentos, o hemos vivido varios, pero dos momentos críticos terribles. El golpe de Estado del 2009 y el golpe de Estado político, económico y social que hubo en estos 12 años de gobierno nacionalista y que han dejado unas fisuras profundas en la sociedad hondureña. Con relación al tema de derechos humanos, yo creo que sí hay bastante coherencia y hubo una rectificación de la Cancillería, del canciller Reina, que no podemos tampoco soslayar con relación a ese tema. Así es que en general yo veo con optimismo y por supuesto hay problemas, pero tenemos que buscar con el apoyo de la sociedad en general los mecanismos para poder superar gradualmente esos aspectos. Gracias, Renato. A usted, abogado Milton Jiménez, no podemos soslayar el tema económico. Lester Ramírez, en este cuadro que nos ha preparado con la visión hacia futuro, nos dice que los desafíos del 2022 que tiene la administración de la presidenta Castro es continuar la demanda, que continúa la demanda por puestos públicos por la base de Libre. A esto se va a referir el ministro Pastor en los próximos minutos. Continúa demanda por puestos públicos en la base de Libre, capacidad de gestión, planificación, ejecución, coordinación, control y evaluación, gestión con sello Xiomara Castro, gestión con sello Xiomara Castro, 61% de aprobación. ¿Quién hizo esto? Así brevemente, después lo profundizamos. Sí, bueno, rápidamente. Yo lo preparé. Lo que quiere decir es que hay otra de las grandes observaciones que hace la opinión pública, y es el rol que tiene su esposo. Es decir, ¿quién va a gobernar? Entonces es importante que dentro de la gestión se vaya ya imprimiendo el estilo de Xiomara Castro. Pero yo digo el 61% de aprobación, que fue una encuesta, ¿qué fue eso? Sí, esta fue una encuesta que, esta la trabajó, a mí me lo pasaron un colega de Le Vote, y esa es como la línea de base. Con eso inicia la presidenta Zelaya en términos de aprobación
de su administración en estos días. Entonces, es 61% de aprobación. Ok. Las relaciones con el sector privado, bancos, constructoras, concesionarios, generadores, proveedores, medios de comunicación, transportistas, cafetaleros, el incremento al costo de vida en un contexto de alta informalidad y desempleo, reducción de intereses bancarios para la población y en Estado de Derecho los desafíos que tiene la elección de la Corte Suprema, las condiciones necesarias para una Comisión Internacional contra la Corrupción, políticas de desmilitarización de la seguridad y el sistema político, limpieza de la política de la corrupción y narco, sostenibilidad del gobierno libre Partido Salvador de Honduras, democratización desde las élites o de manera orgánica, proyecto político o desconcentración del poder. Los desafíos políticos o los desafíos en general para el 2022. Interviene el ministro Pastor, inmediatamente el doctor Nelson Ávila, después de estos consejos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Te recordamos que hoy el lunes de tunota.com en su versión PDF, en donde puede encontrar exclusivas como esta del secretario de Defensa, de Seguridad. Dice: un funcionario que cumple la ley no debe ser perseguido por el Estado. Es una entrevista exclusiva. 81 parejas se casan al día y 17 se divorcian, según el Registro Nacional de las Personas, causa atrasos. Hablamos sobre cambio climático. COEP sugiere incentivar a la MIPYME e inversión para lidiar con el desempleo. Estas informaciones presentadas por Banco de Occidente, préstamos para vivienda, auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ministro, claro, hay una serie de desafíos que tienen, aciertos, desaciertos, pero el ministro de la presidencia, quizá el hombre más cercano a la presidenta dentro de la administración pública, Rodolfo Pastor de María, ya luego de 3 meses en el poder, ¿cómo valora el futuro mediato e inmediato de Honduras con la gestión administrativa de la presidenta Castro? Renato, vamos bien, a pesar de que yo creo que como un gobierno debemos ser responsables, y en ese sentido hemos buscado a lo largo de estos primeros meses compartir con la población el grado de crisis en que hemos heredado al país. Yo creo que es muy importante que partamos de esa base, de esa realidad, de la conciencia clara de la magnitud de la crisis que como país estamos enfrentando y vamos a tener que enfrentar en los próximos meses e incluso años. Yo lo he dicho en otros espacios, la recuperación de la República en Honduras, la reconstrucción de un país funcional, soberano, democrático, justo, no va a ser cuestión ni responsabilidad de una sola administración. Esto va a tomar generaciones. Nosotros, si tenemos éxito en este primer gobierno, vamos a lograr, antes que nada, terminar de apagar los fuegos, porque le damos un país incendiado, estabilizar una situación crítica a partir de la cual entonces podamos empezar a reconstruir. Tenemos una visión muy clara, tenemos una conducción muy valiente, muy comprometida, y yo tengo la certeza de que vamos a lograr superar cada uno de los retos enormes que tenemos en este momento. Sin embargo, eso implica, Renato, hacer, como digo yo, desde el gobierno un acto de equilibrio para que el país no caiga en la trampa de la inestabilidad. Y yo creo que doña Xiomara en ese sentido ha buscado ser muy responsable, precisamente planteándole a los distintos sectores que en este país tienen un nivel de poder y de influencia, que va a haber un diálogo mediante el cual vamos a establecer consensos mínimos a partir de los cuales podamos operar, porque no podemos ser irresponsables en este momento y simplemente empezar a confrontar a diestra y siniestra en un contexto en el que efectivamente sigue reteniendo una importante cuota de poder, una estructura antigua de poder
una estructura que funcionaba con los vicios antiguos del poder. Muchas gracias, ministro.